¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos semana y arrancamos ahora. Hoy con una fecha muy especial. 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Queremos pulsar con nuestros invitados qué estamos haciendo como sociedad, como entidades financieras, desde las instituciones, desde las comunidades, cómo estamos haciendo para que nuestro planeta mejore y dejemos un mejor planeta a nuestros hijos. Todo ello lo vamos a hablar con nuestros invitados de sección. Esta noche nos acompaña César Lorente, es director de transformación de la Territorial Este de BBVA. César, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia, encantado. Gracias por estar con nosotros. Mucho que reflexionar hoy, ¿no? Sí, es un día muy importante, tenemos grandes retos y desde BBVA queremos ser protagonistas en esa transición. Bueno, pues hablaremos de esa transición, lo vamos a hacer también con Débora Domingo, es vicerrectora de Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia. Débora, buenas noches. Buenas noches, Silvia, y gracias por darle voz a la Universidad Politécnica de Valencia. Día importante hoy en la universidad, ¿no? Con muchas actividades. Con medidas, anuncios, muchas actividades, efectivamente. Pues las contaremos también, bienvenida. Y nuestro tercer invitado, amigo de la casa, nos gusta siempre tener sus reflexiones, es el presidente del Colegio de Administradores de Finca de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación para tratar este tema tan importante y, como decía César, un reto también para las comunidades y los propietarios individuales. Bueno, pues veremos también esta parte tan importante que nos ocupa. Día Mundial del Medio Ambiente especial en 7 Televalencia. Este lunes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que cumple 50 años desde que la ONU declarara este día en 1972 y que llega en plena situación de emergencia. El calentamiento global, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos son algunos de los principales problemas que provocan cada año la desaparición de centenares de especies y la llegada de fenómenos meteorológicos más extremos. Para poner solución a todo ello es necesario un giro hacia una economía circular y una efectiva gestión de recursos energéticos. El objetivo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Pero, ¿cómo podemos lograrlo en nuestro día a día? ¿En qué situación se encuentra nuestro país? ¿Cómo pueden las empresas implementar estos cambios sin afectar a su economía? Hoy, en Agora, de la mano del BBVA, analizamos todas estas cuestiones y planteamos los retos de futuro de la sociedad, las empresas y los hogares. Empezamos, lo hacemos con una primera ronda de nuestros invitados. César, decíamos que el reto que tenemos por delante es importantísimo. ¿Podemos decir que hay mayor concienciación a nivel empresarial? Bueno, pues Silvia, el cambio climático, sin lugar a dudas, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? En este sentido, pues los gobiernos y también los organismos internacionales pues están estableciendo medidas para favorecer, por un lado, pues la preservación de la biodiversidad, evitar todos los factores que incrementen la contaminación y también influir en ciertos sectores como la industria, la agricultura, también el transporte, ¿no? Con la finalidad, como habéis dicho en este vídeo introductorio, pues de ser neutros en emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero. También las empresas, cada día estamos adoptando políticas que contribuyan a ese efecto neutro en gases de efecto invernadero. Los consumidores, cada día demandamos más productos ecológicos y hablamos también y actuamos con pensamiento de economía circular, correcto. Y en este sentido, pues en BBVA ponemos la sostenibilidad como uno de nuestros 6 pilares estratégicos, ¿no? y actuamos principalmente en acción climática y en crecimiento inclusivo. Dicho todo esto, nos queda mucho por hacer todavía, Silvia. Pues vamos por el buen camino, pero queda todavía retos por conseguir. Débora, desde la Universidad Politécnica, ¿cómo se ve, hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que se ve claramente en la población, ¿no? de la comunidad universitaria. Tenemos un estudiantado absolutamente ávido por saber más sobre sostenibilidad, por saber más sobre ciencias ambientales, por investigar y por transferir ese conocimiento. Y esto es lo que hacemos en la UPV todos los días, ¿no? Enseñamos este tipo de conocimiento. Además, la gente joven en general está muy concienciada, porque vienen educados desde pequeños. Y entonces hay algunas medidas que ya a nivel de gestión dentro de la UPV cuestan muy poco. Cuestan muy poco porque vienen, digamos así, ya preparados los estudiantes.
En la gente más madura es un tema también, el cambio es un tema que cuesta más. Pero yo creo que en general diría que es una comunidad casi como de lujo a la hora de afrontar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque todo el mundo empuja y todo el mundo quiere aprender y todo el mundo quiere aportar. Así es que en ese sentido la UPV y la sostenibilidad van de la mano, ¿no? Pulsamos algo que a lo mejor hay más asignaturas pendientes. Sebastián, ¿cómo lo estamos haciendo los vecinos en las comunidades? ¿Hay mayor concienciación o aquí todavía suspendemos? Bueno, a ver, en las comunidades de propietarios existe la concienciación cada vez mayor, pero también es verdad que nosotros tenemos que lidiar con la puesta en práctica y con, digamos, el desembolso económico que implica la adaptación, sobre todo, no ya de los edificios nuevos, porque la obra nueva sí que se puede adaptar a los parámetros, digamos, que las propias directivas europeas marcan en cuanto a eficiencia energética, pero es que en la Comunidad Valenciana más del 50% del parque residencial existente es anterior a 1980, con lo cual está bajo unos materiales, unos servicios, unos suministros que están obsoletos totalmente en relación a lo que son las exigencias que se piden. Energéticas, claro. Y eso conlleva, lógicamente, pues una inversión económica muy elevada, que luego lo comentaremos, entiendo, pero que tiene que ir de la mano con la administración pública en cuanto a subvenciones y ayudas para poder llegar a la implantación de todas las medidas necesarias y también de las entidades financieras que permiten poder adelantar los trabajos pues con líneas de financiación que se han establecido específicas para comunidades de propietarios en este sentido. Bueno, pues entonces le pasamos esta pregunta a César. ¿Qué se está haciendo desde las entidades financieras? Porque hay que apostar por ello desde la eficiencia energética en las viviendas, porque en definitiva es una inversión en futuro. ¿Desde el BBVA se está trabajando esta línea? Bueno, sí. Como te he dicho antes, para nosotros es una prioridad estratégica, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad. Y hemos puesto sobre la mesa diferentes medidas. En concreto, en el periodo 2018-2025 nos hemos comprometido a poner 300.000 millones de euros en financiación para destinar proyectos sostenibles. Es un compromiso que hemos ido ampliando con los años. Arrancamos con 100.000, 200.000, recientemente lo hemos subido a 300.000. Quedan 2 años y medio, vamos por la mitad de ese compromiso ya cumplido, pero lo vamos a cumplir. Esto está creciendo exponencialmente. A su vez también nos hemos comprometido, pues de aquí al 2030, dejar de financiar actividades relacionadas con el carbono en los países más desarrollados y a partir del 2040 hacer lo propio en los países menos desarrollados, ¿no? Y luego de cara a nuestros clientes, ¿qué estamos haciendo? Pues de cara a nuestros clientes estamos creando productos de inversión para ellos, para los ahorradores, que les permite invertir en activos que a su vez invierten en factores ESG, ¿vale? En temas de medio ambiente, sostenibilidad y buena gobernanza. Y también tenemos líneas de financiación verde para todos nuestros clientes. Bueno, estamos contribuyendo y poniendo nuestra parte para ser protagonistas. Bueno, pues líneas importantes, entidades financieras como el BBVA que se suman al carro de ayudar a hacer estas viviendas energéticamente eficientes. Débora, aquí nos queda trabajar este tema, ¿no? Sí, bueno, además a mí me gusta mucho hablar de eficiencia energética y no de ahorro energético, porque creo que hay que entenderlo en esos términos. Yo creo que cuando se habla de eficiencia energética se habla también de entender cómo funcionan las edificaciones. Aquí a mí, lo siento, pero me sale mi base formativa como arquitecta, ¿no? Muchas veces se trata de entender cómo está creada la vivienda, favorecer ventilaciones cruzadas, minimizar todo lo que sea, digamos, el consumo energético. Una vez está minimizado en su forma de utilizarlo, hay que hacer inversiones que tienen que ver con la mejora de las envolventes. Y solamente cuando eso ya se ha vuelto a reducir, es decir, ya tenemos 2 reducciones consecutivas, uno en la forma de utilizar el edificio y otro en la reducción de las envolventes, entonces hay que apostar por intervenciones que mejoren, digamos, con energías renovables, que mejoren al final la curva de consumo y la curva de producción. Pero realmente hay varios pasos y son importantes todos para conseguir esa eficiencia. Bueno, pues pasos importantes que ya se están tomando en muchas comunidades. Sí que es verdad que la parte económica es, de momento, bueno, pues uno de los inconvenientes que frena todo esto, Sebastián. Sí, bueno, en las comunidades de propietarios la concienciación ya afortunadamente existe. También los relevos generacionales, digamos, están haciendo que la gente joven que tiene su vivienda aporte, digamos, esa concienciación y un poco incite a los demás a este tipo de inversiones. Está, digamos, más implantada la sensibilidad hacia, por ejemplo,
el implantar pues, placas solares para el autoconsumo sí. en los edificios. Pero, evidentemente, eso no es la única medida que se ha de adoptar para que el edificio sea eficiente. Que es un poco lo que decía Débora, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Tiene que luego pasarse a una siguiente intervención, que sería tratar lo que es las envolventes del edificio, la cubierta y luego, pues, en aquellos pocos casos que todavía hay pues calefacciones centrales en los edificios, pues apostar pues, por otros sistemas que sean más eficientes que los que actualmente tienen. Pregunto, ¿cómo está en el tema de los fondos europeos, presidente? Next Generation están llegando. ¿Ha sido pues un motivo para que la gente se anime a hacer estas pasos? Sí, a ver, la aplicación de los fondos europeos sí que ha incentivado el que comunidades de propietarios hayan apostado por actuar ya en ese tipo de obras, porque muchas comunidades sin esa ayuda sería inviable actualmente el poder afrontar lo que puede ser una inversión, porque hay que tener en cuenta que la reducción de la calificación energética del edificio, que es lo que al final justifica la recepción de las ayudas, necesita de intervenciones combinadas, no vale solamente apostar por la energía solar, como hablábamos antes. Es posible que haya que hacer una sustitución de ventanas, haya que intervenir en la fachada, y eso implica pues, que la intervención económicamente aplicada individualmente a cada vecino pues es de un importe elevado. Elevado. Bueno, pues la concienciación, estamos en ello. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Decimos que vamos por buen camino. Entidades financieras como la del BBVA, que ya empiezan a obtener resultados medidos en materia de medio ambiente, que en esa economía circular de la que hablábamos, César. Bueno, apostamos claramente por esa transformación de la sociedad, Sí. ¿no? Nos comentaba antes Débora, pues como los estudiantes hoy en día vienen ya con eso de casa casi aprendido, y es lo que exigen, ¿no? En sus comportamientos y demás. Cada día las empresas actuamos más en ese sentido, con políticas responsables, trabajando por ese efecto neutro, ¿verdad? En su huella directa. Las comunidades, los gobiernos, nos queda mucho por andar. Luego seguro que Sebastián nos da datos, ¿no? Pero tenemos un parque de viviendas de 25 millones aproximadamente en España. Lo has comentado tú antes, pues más de la mitad de ellas son una antigüedad superior al año 80, con lo cual tienen una edad media de más de 47 años. En fin, digamos que hay mucho por hacer, ¿no? Con una calificación energética muy baja, el 81% según el INE de nuestras viviendas pues tienen una calificación entre la letra E y la G, que es las peores calificaciones energéticas, con lo cual tenemos un montón de oportunidades. Bueno, y ahí yo creo que desde organismos públicos, empresas y particulares estamos empujando, ¿no? Y también BBVA lo hacemos para ayudar en este cambio. En cuanto al tema de las ayudas europeas, se ha notado que es un impulso importante. Sin lugar a dudas, yo como gran mensaje aquí decir que estamos en el momento de apostar por esa eficiencia, primero porque es bueno para el planeta, porque es bueno para nosotros, pero siendo ya tremendamente egoístas, porque es que este flujo de ayudas tan importante que estamos teniendo ahora, muy probablemente no lo tengamos en el futuro, o de manera tan importante, con lo cual claramente es el momento ahora de apostar por ello. Bueno, pues la ayuda de fondos europeos es importante para conseguir esos retos que tenemos por delante. La política medioambiental de la Universidad Politécnica de Valencia es algo que se viene trabajando ya desde hace muchos años. También podemos decir que los resultados están ahí. ¿Qué radiografía nos puede hacer Débora al respecto? A ver, es que este tema de la sostenibilidad, como yo creo que ha señalado también César, es una carrera de fondo. Hay que hacer pasos pequeños y conforme uno va avanzando, pues va viendo esos resultados. En la Universidad Politécnica de Valencia se está trabajando en gestión medioambiental desde el año 2009. Es la primera universidad pública española que tiene el sello de gestión ambiental E+, y sus indicadores van, digamos, en ascenso completamente. Ahora, hace nada, la semana pasada supimos que en el ranking de The Higher Education hemos quedado clasificados el número 20 a nivel internacional en acción contra el clima, en el ODS 13, ¿no? Es un ranking muy prestigioso. Al final, tenemos la huella más baja de todas las universidades españolas que registran su huella de carbono. Y al final esto, yo creo que siempre lo explico, se debe como a muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con entender la sostenibilidad como algo transversal. La sostenibilidad no es algo que uno dice, voy a ser sostenible, voy a hacer esto. No, la sostenibilidad tiene que ir embebida en todas las acciones que, digamos, realizamos a lo largo del día de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el Plan Estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene como acrónimo SIRVE,
La S se corresponde con sostenibilidad. Luego viene internacionalización, relevancia, etcétera. Luego hay otra cosa que también es muy importante y es que hay que actuar por concienciación y no por prohibición. Hay que ir convenciendo a la gente. No se puede uno dar, ¿no? Es que es patadas todo el rato. Y la tercera tiene que ver también con modelos de gobernanza. Modelos de gobernanza que yo creo que en la Universidad Politécnica de Valencia tienen que ver con... Hay mucha gente muy especialista en muchas cosas. Eso es lo súper chulo de la universidad, que fotovoltaicas, adelante, eficiencia energética, lo que quieras, biodiversidad, ahí tienes a los mejores especialistas. Entonces, esa situación de gobernanza, un poco de bottom-up, pero también de top-down, cruzada, es fantástica, y yo creo que también tiene que ver unas alianzas buenísimas con las instituciones, que hacen que todo esto se pueda llevar adelante. Bueno, pues hay que funcionar por concienciación y no por prohibición. Yo creo que es una frase destacada de Débora. Sebastián. Sí, a ver, evidentemente, si no hay, digamos, políticas que lo que hagan es fomentar la concienciación de esa, digamos, política mayor, que es conseguir unos objetivos en cuanto a la reducción de la huella de los propios edificios, va a ser prácticamente imposible si no está convencida la ciudadanía que realmente el objetivo es ese. También es verdad que yo creo que a nivel, digamos, de política europea, quizás viéndolo desde a pie de calle de los ciudadanos, a veces vemos unos objetivos demasiado ambiciosos en cuanto a los plazos. En cuanto 2030 se ve muy cerca, Sebastián. Para las comunidades demasiado cerca. Claro, los plazos, estamos a 23, serán 7 años por... No los plazos en los que las familias, digamos, y los individuos, las personas que viven en los edificios se mueven, muchas veces no es esas grandes declaraciones, digamos, políticas, sino que nosotros tenemos que combinar, digamos, el día a día con cuestiones totalmente, digamos, pues cotidianas y ordinarias, con este tipo de cuestiones que quizás en una planificación de una comunidad es un tema de a medio o a largo plazo. Lo que hay que combinar, lo que comentaba César, de aprovechar la ocasión de ahora por las ayudas que hay, porque evidentemente nadie garantiza que cuando la comunidad, si quiere hacerlo dentro de 6 años, esa inversión vaya a haber un respaldo económico al nivel de administración pública que facilite el poder hacerlo. Claro, esa es una labor también de los administradores de fincas, ¿no? Que tenéis que estar concienciando y sobre todo informando de este tipo de ayudas. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, programa especial en esta casa. Hemos querido también salir a la calle para preguntar qué hace en su día a día para ser más sostenible, para ayudar al planeta. Estas son las respuestas con las que nos hemos encontrado. Utilizo las bolsas para cada artículo. Por ejemplo, en un lado boto reciclaje, en otro lado boto vidrio, cosas que ya no se pueden reciclar ni volver a utilizar. De vez en cuando me da por separar plásticos y demás, pero normalmente no. Pues hombre, normalmente solemos reciclar un poquito y tenemos pues 3 o 4 dispositivos para meter las cosas que corresponde a cada lado. Y es lo que creo que tengo suficiente, vamos. Pues yo lo único que hago es reciclar todo. El cartón, el vidrio. Ahorrando agua, energía. También los productos que compramos en el supermercado, reciclar, por ejemplo, las latas de café, los botes de café. Sí, pues intentamos consumir de una manera responsable y sobre todo reciclar. Sí, reciclar yo creo que es lo más importante de todo. Casi no consumo agua. Cuando yo a veces pongo tuppers y dejo que caiga el agua y eso lo utilizo para las matas o para limpiar. Tener el grifo menos tiempo abierto, yo qué sé, ahí no me he dado cuenta. Pues no, la verdad es que procuro cerrar el grifo lo antes posible, pero no tengo nada. No. Cuando nos estamos cepillando los dientes, cerrar el grifo por mientras. De esa manera podemos ahorrar. Igual la ducha. La luz, en vez de cuando me ducho, poner la linterna, lo único. Bueno, nos sonreíamos por aquí, ¿no?, de las contestaciones, pero ¿cuánto hacemos con esto, no? Cerrando el grifo cuando no toca. Mayor concienciación se nota más entre los jóvenes que los mayores, es el dato que hemos dicho. César, decía Sebastián, ese 2030 que pretende la Unión Europea que todas las viviendas tengan al menos letra F en el certificado energético. Decía que lo ve muy lejos. ¿Cuál es la sensación desde una entidad financiera como BBVA
Bueno, 2030, para ese reto de que las comunidades tengan ese certificado energético de letra F o mejor, pues parece ser que está como muy cerca. Hay que implementar muchas cuestiones. Antes lo hemos visto, los números son duros, hay muchas comunidades en las que actuar para mejorar esa eficiencia. Y creo que ahí todos, ¿no?, empujamos, Débora, lo has comentado antes, la concienciación fundamental, ¿no? Y luego también, pues Sebastián lo decía, el ir de la mano, ¿no?, con organismos públicos y entidades privadas, especialmente pues todas las entidades financieras, para facilitar todos esos procesos. La parte de las instituciones, Débora, importante, ¿no? Decía antes Sebastián, ahora con el cambio de gobierno veremos qué pasa. Es fundamental que haya una consellería de vivienda, en este caso pues para fomentar también todas estas ayudas de eficiencia energética, cambio climático. Ellos marcan en definitiva, ¿no? Sí, ellos marcan y además yo creo que también se ha comentado anteriormente, hay como dos velocidades. Una cosa es planificarse, ¿no?, para que ser carbón neutro en 2030 o en 2040, en 2050, conforme se vaya. Y otra cosa es aprovechar las oportunidades. En la Universidad Politécnica de Valencia, por supuesto, tenemos un plan, digamos, de descarbonización que incluye subplanes de movilidad sostenible, de eficiencia energética de edificios, de implantación de luminarias LEDs, y esa es una velocidad. Pero luego hay una velocidad corta, que es la de aprovechar una convocatoria que de repente sale. Una convocatoria de ayudas PIREP para el plan integral de reforma de edificios públicos, pues adelante. Una convocatoria para implantación de fotovoltaicas en las cubiertas. A lo mejor no hemos reducido todavía suficientemente las envolventes, pero ahí está la convocatoria. Entonces, presentamos. Y hay que decir que a nosotros, por lo menos, bueno, es una institución grande, pero estamos recibiendo ayudas por parte del IBACE para fondos Next Generation y estamos cambiando envolventes, fachadas, ventanas, cubiertas, etcétera, implantando LEDs y, por supuesto, implantando renovables, todo lo que podemos. O sea que sí, es esta historia de ir en la tendencia y al mismo tiempo aprovechar, ¿no?, todo lo que venga, que es fundamental. Bueno, Sebastián, seguro que desde casa se están preguntando, bueno, pero yo quiero ser más eficiente energéticamente en mi vivienda, pero ¿de qué va esto? Vamos a poner una radiografía exactamente y sobre todo, por ejemplo, a lo mejor vivo en un chalet, es más fácil optar a esas ayudas, hacer mi vivienda más energética o más fácil desde una comunidad. Pues a ver, en las viviendas unifamiliares, desde luego, se salta uno el paso de tener que reunir, digamos, el acuerdo del resto de propietarios para poder tomar este tipo de decisiones que lleven a la implantación de las medidas que generen la eficiencia energética. Por ese lado, digamos, tienen esa facilidad. En las comunidades de propietarios, lógicamente, tiene que haber una reunión, una junta de propietarios donde se adopte el acuerdo. Pero previamente a todo eso, desde luego, la comunidad lo que tiene que tener muy claro es que se ha de poner en manos de un técnico profesional que primero le haga una evaluación de cuál es la eficiencia energética que tiene su edificio en este momento y con la implantación de medidas que aconsejen el propio informe, cuál es la calificación energética que se va a obtener una vez implantadas todas esas medidas que le den a su vez la oportunidad de poder entrar dentro de la solicitud de las ayudas. Entonces, evidentemente las comunidades no pueden ir, digamos, de manera un poco por ocurrencias, sino por el hecho de que haya un guión técnico que previamente se haya marcado por parte de profesionales que, como bien estaba comentando Débora, pues actualmente y afortunadamente casi todos los profesionales vinculados a la edificación están plenamente preparados para poder hacer un informe de este tipo, que es el que sirva para marcar los pasos a la propia comunidad de cuáles son las actuaciones que puedan ser más ventajosas para la tipología de edificio que tengan y que permita pues, el obtener esa mejora de calificación energética y, por otro lado, pues optar a esas ayudas. Una mejora que es un ahorro, en definitiva, también para la comunidad. Me llamaba la atención, Sebastián, lo que decía de hay que pasarlo por votación, por una junta, y ahí ahora mismo se están dando para atrás, no salen adelante porque hay gente que no es fácil alcanzar este acuerdo en una comunidad. No, porque afortunadamente la propia legislación estableció que con una mayoría simple de votación era suficiente para poder adoptar este tipo de medidas. Evidentemente, si hubiera habido una mayoría, digamos, más cualificada,
ahí sí que se hubieran reducido el número de edificios que están compuestos por comunidades de propietarios para que pudieran llegar a este tipo de medidas. César, se intenta hacer todo más fácil desde el BBVA para conseguir estas ayudas. Sin lugar a dudas, sí, sobre todo para ayudar a los particulares y también a las comunidades de vecinos a hacer esas intervenciones necesarias, ¿no? En concreto, y permitidme que ponga algún ejemplo, para comunidades de vecinos y relacionado con las modificaciones legislativas que han habido, ya no es necesario que firmen todos los dueños de viviendas en esa edificación para poder acceder a una financiación por nuestra parte. Ahora solamente que lo apruebe la comunidad y con la firma del presidente de la comunidad, en representación de la comunidad, no en representación de él, pues damos financiación a esa comunidad de vecinos para esas mejoras en pos de esa eficiencia energética. Y adaptamos los plazos, hasta un plazo de 10 años, pero adaptamos los plazos de tal manera que la cuota se cubra con el ahorro que genera la propia comunidad con esas medidas. Y a los particulares también tenemos un préstamo de eficiencia energética en el cual le financiamos todas las necesidades que tiene, más allá de las placas solares, también sustitución de calderas, LEDs, mejoras de aislamientos, etcétera, que está, en nuestro caso, en las mejores condiciones de financiación posibles. No hay ningún préstamo que demos en mejores condiciones. Y todo esto nuestros clientes lo tienen al acceso desde la app nuestra, y también para clientes o no clientes, acudiendo a nuestras oficinas, toda nuestra red les va a atender y dándoles una solución, un acompañamiento financiero y también un acompañamiento de la gestión de las subvenciones. Sebastián, esta parte es importantísima, ¿no? Sí, a ver, el hecho de que se facilite el que no tengan que concurrir todos los propietarios para hacer la financiación, desde luego es una ventaja porque, lógicamente, como bien dice César, con la certificación del acuerdo y la acreditación de que la persona que va a firmar es el presidente, es suficiente para poder vincular a la comunidad de propietarios a esa financiación. Y eso también ha favorecido el que se haya podido llevar a cabo financiaciones en las comunidades que antes, por esa complicación, porque en muchos casos pues el conseguir que el 100% de un vecino, aunque sea un edificio pequeño, es prácticamente misión imposible. Con todo eso son medidas que evidentemente favorecen que las comunidades accedan a la financiación. Nos alegra conocer este dato. Débora, hablamos del parque de viviendas de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estaba o cómo está la Universidad Politécnica ahora mismo también desde el punto de vista energético? Y porque hablamos de un edificio también de muchos años. ¿Y cómo se está un poco adaptando a esta nueva situación? Bueno, la Universidad Politécnica tiene su origen en los años 70, entonces sus primeras edificaciones son de los años 74, 75 y las más recientes a lo mejor del año 2011. Es obvio que a nosotros también se nos está requiriendo estas certificaciones energéticas para concedernos las ayudas. Entréguenos primero un certificado previo, le damos, digamos, las ayudas, hacen ustedes lo que tengan que hacer con las envolventes y a continuación queremos como mínimo ver mejorar 2 o 3 letras ese certificado energético, cosa que no es complicado, ¿no? Yo creo que en este tema de las viviendas, de los edificios en general, también cuenta el tema del diseño, e insisto, sí yo creo que los diseños pueden ser una medida pasiva fantástica y entender cómo funciona el edificio. Algo que la arquitectura vernacular siempre nos ha explicado y siempre nos ha enseñado muy bien es cómo diferentes pieles o diferentes maneras de apertura a determinadas horas del día pueden ahorrar muchísimo, que es algo que también hay que poner en práctica, además, por supuesto, de actuar con todo lo demás. O sea que, bueno, ahí estamos, aprendiendo un poco de nuestros edificios, viendo los comportamientos térmicos que tienen y en función de eso priorizando las actuaciones. Bueno, pues priorizar y también el tema de subvenciones, como estamos comentando, la ayuda también de las entidades financieras, esa mayor concienciación, nos queda mucho por delante. Decía Sebastián lo de 2030, 2050 también, ahora preguntaremos también en la mesa esa neutralidad climática, los plazos son muy cortos. Son cortos, pero en la Universidad Politécnica de Valencia la apuesta ha sido ser neutros para 2030. Y esto es una apuesta importante porque nos adelantamos a seguramente lo que están... Sí, nos vamos a adelantar y estamos calculando ya nuestra huella de carbono en alcance 1 y en alcance 2. En alcance 1 la tenemos muy, muy reducida. En alcance 2 la tenemos a 0, porque toda la energía que consumimos está certificada de origen renovable y por lo tanto no puntuamos. Y el alcance 3 es el gran capítulo pendiente. Aquí otra vez reclamar de nuevo el gran y importante papel que hacen las administraciones públicas regulando este tipo de cálculos, porque una cosa es salir bien en la foto y otra cosa es ser realmente sostenible. Entonces, de momento, como he dicho antes, la UPV tiene la huella certificada más baja de todas las universidades públicas españolas. Vamos a empezar a compensar huella de carbono además este año.
años, ya que tendremos el triple sello, calculo, reduzco y compenso, pero por supuesto quedará mucho por hacer, nunca es suficiente. Bueno, pues es un reto el que nos queda por delante. Hoy reflexionamos sobre todo hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Sebastián, lo decías anteriormente, preocupación por el parque de viviendas que tenemos en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es a nivel nacional, no especialmente en la comunidad, de los más envejecidos de Europa y de los más obsoletos desde el punto de vista energético. Preocupación, pero ya hay ocupación, que este es el dato de optimismo, creo. Sí, a ver, aquí sobre todo, aparte de que el parque residencial es antiguo, el problema también es que la conciencia del mantenimiento y la conservación ha sido también una asignatura pendiente entre los propietarios. Aquí habitualmente se repara cuando se estropea una cosa, no se hace una previsión a medio ni a largo plazo de los edificios. Sí que es verdad que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación, en la cual hay un libro de mantenimiento del edificio que se debe cumplir para mantener la garantía y para poder, digamos, seguir unas pautas de carácter técnico en cuanto a la vida útil que tienen los elementos del edificio. Pero claro, eso es a partir de ese momento. De ahí hacia atrás estamos intentando desde los colegios de administradores el que se implante el libro del edificio ya existente, que permita la aplicación de los mismos criterios de conservación y mantenimiento que tienen los edificios más nuevos en aquellos edificios que no tenían obligación de tener ese libro de edificio, pero que sí que va a permitir incluso a nivel económico a la comunidad el poder hacer una previsión a medio y a largo plazo de qué inversiones son las que de forma periódica tienen que realizar para hacer un mantenimiento del edificio y ya no solo mantener el propio valor del edificio, sino también para reducir lo que es su impacto a nivel ecológico. Débora sonreía, ¿no? Porque como arquitecta me imagino que le ha salido y dicen, no hemos hecho esta parte de conservación de solo pues, cuando se estropea algo, ¿no? Aquí tenemos que trabajar también en esto. Sí, es que en la UPV además estamos en la misma situación. Edificios que no han tenido un plan de mantenimiento porque no era obligatorio, no era de obligado cumplimiento y que uno se encuentra con situaciones en las que hubiese sido más fácil mantener que venir a reparar. ¿También enlaza desde el BBVA? Sí, bueno, en línea con lo que comentaba también Débora, nosotros ese plan de ser eficientes y con huella cero, ¿no?, en lo que es emisiones de carbono, pues lo hemos conseguido ya desde el año 2020 en lo que se refiere a emisiones directas por nuestra propia actividad, ¿no? En este sentido, en nuestros edificios corporativos pues se han implantado una serie de medidas que vayan encaminadas a esa eficiencia energética que antes hemos comentado, mejores aislamientos, un uso adecuado, ¿verdad?, de los termostatos, de las temperaturas en verano e invierno, etcétera. Y también hemos impulsado la digitalización para que esto nos lleve pues, a un uso cero prácticamente del papel y que contribuyamos a esa emisión casi cero, de acuerdo, en lo que se refiere a carbono por nuestra parte. Eso es en cuanto a nuestras emisiones directas, pero todavía nos queda mucho en nuestras emisiones indirectas y es que todos nuestros clientes, gracias a la actividad que nosotros colaboramos con ellos en esa financiación, pues también caminen hacia ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando, queriendo ser protagonistas con ellos y ayudándoles, ¿no? Y sobre todo viendo ya ese retorno, ¿no?, de resultados. Sí, hay concienciación de verdad, pero bueno, yo creo que es una pregunta, es un mensaje que los tres intervinientes de esta mesa vamos a dar repetidamente en esta charla y es necesitamos seguir profundizando en la concienciación, porque no es un gasto, sino que es una inversión y es necesaria, ¿no? Bueno, pues por ahí hay es lo que camino. falta cambiar, no, que no se vea como gasto, sino como inversión. Hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente, bajo ese lema Restaurar nuestra tierra, desde la Universidad Politécnica habéis hecho numerosas actividades. Débora, cuéntanos un poco cómo ha sido la jornada. Bueno, llevamos hoy hemos lanzado algo que hacía tiempo que queríamos hacer y no habíamos podido, y era pasarnos a un motor de búsqueda sostenible, comprometido con el medio ambiente, de manera que los ordenadores de la Universidad Politécnica de Valencia, todos sus usuarios, cada vez que busquen algo en Internet, esos clics se van a convertir en árboles y vamos a poder... bueno, pues bonita iniciativa. Así como iniciativa, digamos, significativa. Recordamos también en el tema de movilidad, se trabajó mucho desde la Universidad Politécnica de Valencia, porque ahora mismo los alumnos que forman parte de esa ciudad, podemos hablar de la ciudad universitaria de la UPV, trabajasteis mucho en este tema ya con resultados importantísimos para disminuir
disminuir también, ¿no?, la contaminación. Sí. Es que hace apenas 48 horas era el Día Mundial de la Bicicleta. Y entonces nosotros anunciamos unos parkings seguros, bajo seguridad, con cámara, con acceso con tarjeta electrónica, donde los estudiantes pueden dejar sus bicicletas y sus patinetes y cargar electricidad. Hay un montón de iniciativas que tienen que ver con todos estos ejes que hemos estado hablando antes de la descarbonización de la institución. ¿Cómo se trabaja todo esto desde el Colegio de Administradores de Finca? Me imagino que también con esa formación a la que hacía referencia César, importantísimo dar a conocer los ámbitos de actuación que podemos trabajar para ser más sostenibles. Claro, nosotros desde el colegio, digamos, tenemos dos vertientes de lo que es la formación y la divulgación. Una es al interior, que es a los colegiados, para que tengan todas las herramientas y todos los conocimientos para poderlos transmitir luego a esa parte exterior, que es el contacto que tenemos con todos los propietarios a diario en las juntas, donde en esas juntas de propietarios se tienen que abordar estos temas, y que, aunque nuestro apoyo principal son los técnicos, que son los que dan, como he comentado antes, el informe y toda la información que requieren los vecinos, pero nos obliga a nosotros a tener conocimientos, entre otras cosas, no solo ya de la parte técnica, en aquello, digamos, que se pueda traducir para que todo el mundo lo pueda entender en la propia reunión, sino también para poderlo luego trasladar a la hora de las peticiones de ayudas públicas que se tienen que gestionar desde las propias comunidades. Bueno, pues el papel de los administradores de finca, qué importante, sobre todo porque tienen que estar en constante evolución, en constante formación. Se nos pasó rapidísimamente esta tertulia que hoy hemos hecho en 7T Valencia, pero quiero realizar un mensaje final con nuestros tres invitados de todo lo que hemos comentado, que no ha sido poco. Hemos hablado de mucha concienciación, hemos querido conocer patas diferentes de cómo se está trabajando desde la sociedad para hacer el planeta mucho mejor, con ese lema restaurar nuestra tierra. Le voy a pedir a César Lorente, como director de transformación de la Territorial Este de BBVA, un mensaje final. ¿Cuáles serían sus palabras? Tres ideas core, ¿no? Es, por un lado, lo hemos dicho repetidas veces, concienciación de la ciudadanía, y ahí las grandes empresas, la universidad, las instituciones financieras jugamos un papel crítico fundamental. En segundo lugar, que estamos en el momento adecuado, óptimo. Hay mejoras tecnológicas que hacen más baratas la implantación de las medidas necesarias, hay un montón de ayudas vía subvenciones, y eso además repercute en mi beneficio y en un incremento de valor de mi vivienda. Y por último, pues que caminemos también instituciones públicas, instituciones privadas, de acuerdo, para facilitar las cosas al usuario final, a esa empresa, a ese particular, a esa comunidad de vecinos que necesita hacer unas actuaciones para entregar lo que se dice producto llave en mano, ¿de acuerdo? Que vaya desde la solución técnica hasta la financiación y una gestión ordenada y fácil de las subvenciones. Acompañamiento, ¿no? Es un poco lo que decía al principio de la intervención. Gracias, César. Gracias. Vamos a escuchar a Débora también en su mensaje final como vicerrectora de Desarrollo Sostenible de la UPV. Sí, bueno, pues voy a decir lo mismo que César, pero con otras palabras, suele ocurrir en estas conclusiones. Hablaría de una transición ecológica que tiene que ir más allá que la propia transición energética, es decir, son muchas, digamos, las actuaciones con concienciación que podemos llevar adelante, y hablaría también de una transición ecológica con una palabra añadida que es justa para todo el mundo, con las mismas posibilidades, y eso incluye poner los medios a disposición de todo el mundo para poder llevar adelante, digamos, ese paso hacia la sostenibilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias también a Débora Domingo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Sebastián, ¿conseguiremos esa eficiencia energética en los edificios? ¿Cuál sería su mensaje final? Yo estoy convencido que sí, por la concienciación ya existe en los propietarios, pero como se ha estado comentando, tendremos que ir de la mano de las administraciones públicas, de las entidades financieras y muy especialmente de los técnicos, que son los que van a dar el consejo adecuado a las comunidades para indicar cuáles son las mejores medidas adaptadas a la tipología de edificación que cada comunidad tiene, para que los propietarios luego tengan todas las opciones de poder disfrutar de las ayudas y luego a la vez tener un edificio pues que cumpla todos los parámetros de eficiencia energética. Muy bien, pues gracias también por su presencia, Sebastián Cucala, buenas noches. Gracias a los tres, de la mano del BBVA, hoy este programa especial Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias por estar ahí, mañana volvemos como siempre a partir de las 9, nos asomamos a esta ventanita Ágora, hasta mañana.